Hola, en este video vamos a ver cómo proporcionar bien las texturas que apliquemos como JPGs convertidas en materiales a diferentes sólidos. Algunas veces al aplicarlas en la configuración inicial nos quedan bien proporcionadas, pero a veces necesitamos ajustarlas para que la textura se vea más grande o se vea más pequeña. Entonces vamos a mirar cómo por medio del WMAP podemos realizar esto. Vamos a entrar entonces a nuestro editor de materiales. Yo aquí creé 4 materiales estándar. Ya a uno le conecté esta textura, que es un JPG que descargué, que es una textura de madera. La conecté a la base y al color base. Acá tengo este segundo material entonces estándar. Voy a venir aquí en la base y le voy a decir que vamos a asignarle un bitmap. Vamos a ponerle otra textura, en este caso vamos a utilizar concreto. Entonces ya tenemos aquí el bitmap de concreto, aumentémoslo para que lo podamos visualizar. Entonces un poquito, listo, ya tenemos nuestros dos materiales. Recuerden que por defecto él lo deja con un brillo. Aquí no solamente lo conectamos a base, sino que también lo conectamos a color base para que nos refleje bien el tono que tiene ahí. En esta parte, bueno, ya estamos en bitmap, aquí volvemos al material y le vamos a decir que ese concreto va a ser completamente opaco. Entonces lo vamos a poner en 0, ahí nos queda opaco. Incluso le podemos poner un punto 2, que a veces genera como ciertos reflejos. Vamos entonces con el tercer material. Vamos a agregarle otro bitmap aquí al material y vamos a utilizar para este una tela, una especie de textil. Vamos a ponerlo por acá y lo aumentamos para que veamos el tipo de material que es. Conectémoslo entonces aquí también con color base. Ahí ya nos queda, volvamos aquí al material, seleccionémoslo y pongámosle que queremos que este sea completamente opaco, bajamos el brillo a 0. Y por último vamos a utilizar un material tipo óxido, un bitmap de óxido que tenemos por acá. Utilicemos este. Ok, entonces ya tenemos acá nuestro bitmap, aumentémoslo y vengamos aquí a conectarlo con base otra. Tenemos entonces estos 4 materiales ya creados. A este óxido vamos también a quitarle un poquito el brillo. Vamos a ponerle 0,4, simplemente como para que tengamos ahí variedad. Vamos entonces a minimizar aquí y vamos a decirle que queremos asignarle a este cubo, le vamos a asignar la madera. Seleccionamos el material, asignamos. Miren que acá por defecto él lo asigna tratando de que la textura quede bien aplicada a lo largo del tamaño de este sólido que tenemos. Entonces digamos que acá no tenemos ningún inconveniente, aplica relativamente bien. Lo ideal es siempre conseguir imágenes que tengan una buena resolución para que cuando las pongamos a renderizar no se vayan a ver pixeladas. Ya tenemos entonces la madera, vamos a seleccionar aquí este cilindro y vamos a decirle que nos ponga, nuestro material de concreto en ese cilindro. Entonces miren que aquí ya empezamos a ver algunas cositas que pasan en la aplicación de esa textura, que para allá vamos para poderla ajustar. Miren que aquí en la parte superior del cilindro se ve rara y se ve como extendida esa textura. Bueno, en el caso del cubo no habíamos notado eso, pero aquí ya vemos entonces lo que pasa. Nos vamos a ir entonces al tercer material estándar, vamos a seleccionar la esfera, lo vamos a aplicar, es un tejido, ahí aparentemente puede funcionar. Vamos entonces al torus, vamos al cuarto material que es el óxido y lo vamos a asignar. Listo, ya tenemos entonces nuestros materiales asignados, cerramos aquí y miremos que en esta parte del cubo aparentemente se ve bien aplicado, ¿cierto? No tenemos ningún problema, digamos que puede funcionar como un material básico. Aquí habría que tener en cuenta de pronto en las puntas qué pasa, por ejemplo, con esta textura. Se podría editar para que esta línea donde se juntan las diferentes tablillas quedara aquí en esta parte. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos entonces a seleccionar el sólido que queremos y vamos a irnos aquí a los modificadores, un modificador que es muy utilizado en el desarrollo visual o look development, que se llama el WMAP
aquí voy a bajar hasta el WMAP. Miren que hay varios, está el Unwrap, que es simplemente cuando nosotros diseñamos la textura y queremos hacer el desarrollo, pero el que vamos a utilizar es este, WMAP. Miren que inmediatamente yo asigno el modificador, aquí lo que pasa es que la textura cambia. Aquí en los parámetros él me está dando diferentes opciones, me da la opción de trabajarlo plano, cilíndrico, esférico, según la geometría del volumen con el que yo esté trabajando. Como aquí está plano, simplemente me lo muestra en una cara, en este caso la superior, y lo que hace es extender esos, digamos como estos colores que tiene en el borde, los extiende hacia abajo. Por el tipo de geometría con el que estamos trabajando acá, pues lo ideal sería trabajarlo tipo box, porque esto es una caja. Miren que cuando yo le digo que lo trabaje tipo box, él ya me aplica la textura en cada una de esas caras. Luego, como tal, yo ya tengo mi textura. ¿Qué pasa? Yo quiero hacerle ciertas modificaciones. Entonces, yo vengo acá al lado de donde tengo mi modificador y activo el gizmo. Ese gizmo me va a permitir a mí mover la textura. Entonces, miren que según el eje con el que yo estoy trabajando, la textura se permite mover. Aquí yo podría entonces, digamos, moverlo para que tenga cierta relación este borde con el borde del sólido y así, digamos que se ve mejor en esta cara. Pero si yo también quiero mover ese gizmo, no solamente hacia arriba y hacia abajo, sino hacia la izquierda, hacia la derecha, pues miren que yo también tengo aquí la opción de empezarlo a mover. ¿Qué pasa? Si yo lo muevo y la textura aquí se me corta, aquí termina y aquí empieza, pues yo también puedo escalarla. Entonces escalaría en una sola dirección y yo puedo ampliar esta parte para que, digamos, tenga como un poco más de acople con la textura con la que yo estoy trabajando, ¿cierto? Aquí sería importante mirar un poco la simetría, donde quiero que queden estas líneas. Si yo quiero que queden en todo el vértice, pues aquí las voy a mover un poquito. Aquí las muevo para que me queden también puestas en ese vértice. Yo acá lo estoy haciendo pues de manera aleatoria, pero nosotros también podemos configurarlo con valores predeterminados en los parámetros. Entonces, esto es la importancia de utilizar este WMAP activando el gizmo para que podamos trabajar con la textura como la necesitamos ver, ¿cierto? En caso de que si yo no activo el gizmo, pues a mí lo que se me va a mover básicamente es el sólido. Miren que acá, si no lo activo, se me mueve el sólido, pero yo tengo que bajar y activar el gizmo para que lo que se me mueva únicamente sea la textura. Entonces es importante tratar de que cuando las texturas no son continuas, esto no pase, que no se vea el fin de la foto con el principio. Entonces ahí es que yo me fijo cómo al correrla o modificarla, pues ella me va a generar una posición que sea un poquito más acorde con lo que yo quiero lograr. Aquí yo creo que se puede disminuir esta aquí un poquito. Ah, bueno, no, ya la teníamos arriba aplicada. Miren que yo ya la apliqué en unos sentidos, pero yo también puedo generar opciones de transformación. Aquí yo, por ejemplo, puedo invertir los diferentes ejes en los que está aplicada la textura, ¿cierto? Cómo quiero que quede SVWMAP y empezar a jugar con ella y decir, bueno, me parece que la más óptima o la que más me va a funcionar es esta que tengo acá. Entonces, así digamos que yo puedo empezar a modificar. En la madera funciona bien, pues no hay como mayor problema porque las texturas son planas y las caras del cubo también son planas. ¿Qué pasa cuando nosotros venimos acá, por ejemplo, a este cilíndrico? Entonces también tengo que venir y buscar en el modificador el WMAP. Aquí encontrémoslo y miren que él por defecto lo aplica en planar. Acá lo que yo puedo hacer es generar una vista que funcione de forma cilíndrica. Aquí me dice si yo quiero que el cilindro solamente sea aplicado al cuerpo del volumen o si también quiero en el cap, que sería la tapa. Cuando yo quiero obtener otra textura, por ejemplo, si fuera a hacer un tronco de un árbol, entonces tengo la textura de la madera acá, pero aquí ya tengo, es digamos como la de los anillos, pues yo puedo modificar esas texturas convirtiéndolo pues también a mesh. Entonces miren que aquí simplemente con activar el cap, pues ya me funciona un poco mejor y al estar aplicada tipo cilindro, pues ya se ve mejor. De pronto acá está un poquito estirada, entonces habilitemos aquí el gizmo y lo que podemos hacer es empezar a jugar como con la manera en la que se ve. Entonces, miren que yo la puedo o aplastar o de pronto quiero que sea un poco más grande. Miren que ahí la imagen ya se empieza a pixelar, entonces dependemos mucho de la calidad del JPG que escojamos para poderlo trabajar. Aquí digamos que si yo lo quiero escalar
completamente, yo puedo decir, listo, lo quiero escalar en este sentido, pero lo quiero escalar también en este. Entonces, aquí es como empezar a jugar un poquito. Por ejemplo, acá ya en la tapa ya se ve como muy repetida la imagen. Hay que tener en cuenta que sean texturas que sean modulares para que nos funcionen mucho mejor y no nos vayan, pues, digamos, como a generar muchos conflictos. Eso depende mucho del estilo gráfico. Acá estamos trabajando con fotos, pero como diseñadores gráficos, pues sería interesante que según el estilo y el concept art del proyecto con el que estemos trabajando, fabriquemos nuestras propias texturas, ¿cierto? Si tenemos un estilo que es más ilustrativo, un estilo que es más tipo cómico, caricatura, en este caso estamos trabajando con fotos de texturas reales. Entonces, bueno, digamos que por ahora vamos a dejar así este. ¿Qué pasa? En esta nos lo aplica y aparentemente no tiene como ninguna dificultad. O sea, digamos que acá funciona. Lo que pasa es que la textura está un poco pixelada. Entonces vamos a ver cómo, si de pronto le ponemos más pequeña esa textura, tal vez se nos pueda ver un poquito mejor. Vamos aquí al WMAP. Miren que él inmediatamente cambia todo. Vuelvo y le pongo esférico. Y acá simplemente vengo y activo el gizmo y le digo que lo voy a escalar un poquito. Bueno, en este no nos transforma cuando lo escalamos con el gizmo total, entonces habría que ir haciéndole pues como las modificaciones. Entonces miren que él ya nos empieza o a juntar o a separar. Yo puedo empezar a jugar con esas texturas para poder lograr pues como el resultado que quiero. Ya si yo le quiero dar a eso más volumen, utilizaría el desplazamiento que se ve en otro video. Vamos a mirar entonces este toroide, este torus, activemos entonces el modificador para que tratemos de que la textura nos quede un poco mejor. Entonces, miren que es muy importante empezar como a hacer una lectura del tipo de geometría con la que estoy trabajando. Aquí el planar, digamos que funciona bien, por aquí se estira un poquito, de pronto miremos qué pasa en el cylindrical, se juntan el principio y el final de la imagen, entonces se ve el corte muy raro. Si yo lo pongo en spherical también, pero yo puedo empezar a jugar aquí como con las posiciones o las direcciones de la textura para producir unos cambios, pero digamos que en esta sí se seguiría cortando. En el caso de box, yo podría utilizar un box y luego lo podría escalar. Aquí tenemos face, que es mucho más repetido. Aquí tenemos un shrink wrap que puede funcionar para este tipo de geometrías, pero miremos a ver de pronto cómo nos va con un box, y si activamos este gizmo lo podemos escalar un poco como para tratar de juntar las partes y que no se vea tan segmentado. También es importante tener en cuenta cuál es la parte que yo quiero renderizar, o sea, cuál es la parte que se va a ver más visible en mi proyecto. Yo creo que aquí el que mejor nos funciona es este tipo planar. Vamos a mirar qué pasa cuando yo lo empiezo a modificar. Miren que entonces acá yo lo estoy haciendo más pequeño, entonces la textura se me empieza a repetir. Entonces acá yo lo tengo como que extender para que la textura me pueda agarrar en toda la cara lo que yo quiero lograr. Y aquí si yo lo escalo en esta sola dirección, bueno, aquí no produce como mucho efecto, en este sí, para mirar que de pronto no me quede como muy estirado. Pienso que de manera básica, pues así nos puede funcionar por ahora. Entonces, para eso nos sirve ese modificador, que es muy importante en el look development de una escena que nosotros estemos generando. También nosotros podemos, como les decía ahorita, darle otro tipo de acabados y darle mucho más realismo por medio del desplazamiento, que lo que generaría sería una textura que ya no solamente sería visual, sino que sería táctil. Aquí este cilindro quedó muy pequeñito, hubiera sido bueno como agrandarlo un poco más, pero entonces miren que por lo menos ya tenemos unos materiales aplicados según la necesidad que tengamos en el proyecto. Es muy importante tener en cuenta cuál es la forma del sólido para que podamos en el WMAP aplicarla de la forma más, digamos, coherente con respecto a la morfología que tengamos ahí. Este es entonces el modificador WMAP, muy utilizado en el desarrollo visual o look development de las escenas.
Bye.